Según se está reportando, fuentes de Siria aseguran que el ejército ruso se está desplegando muy cerca de Israel. Aquí algunas imágenes que se observan de este ejército ruso estableciéndose en puestos de observación en los altos de Golán, esto muy cerca de la frontera con Rusia, con Israel, perdón, y con Siria, ¿no? Están entre Siria e Israel. Esto llama la atención. ¿Qué intenciones tendrán? Pues eso habrá que ver, ¿no? ¿Qué está sucediendo en ese tema? Otro asunto que también llama la atención el día de hoy es un gran descubrimiento que han hecho los científicos y que podría cambiar para bien este planeta. ¿Saben ustedes? Pues que tenemos un problema grave con el tema del plástico, y aseguran investigadores que han descubierto una forma muy barata de vaporizar el plástico y volverlo a hacer plástico útil para fabricar más cosas de plástico sin tener que recurrir, por ejemplo, al petróleo y otras. Este avance va a permitir una economía que llaman economía circular, que el plástico no termine en los vertederos, que no termine en el aire, que no termine en la contaminación, sino que se reutilice de una forma muy barata. Según lo que reportan los investigadores de la Universidad de California en Berkeley, han desarrollado un nuevo proceso que se llama proceso catalítico, que puede vaporizar el polietileno, o sea, por ejemplo, las bolsas de un solo uso, y el polipropileno, plásticos duros, que son los que más predominan en los montones de basura que hay en todo el mundo. Estos los convierten en propileno y otros gases de hidrocarburos. Esos gases pueden usarse como materia prima para fabricar más plásticos con una nueva posibilidad de uso. Dice, esto sí sería una economía verdaderamente circular, aseguran los científicos de la Universidad de Berkeley allá en los Estados Unidos. Y bueno, dice, gran parte de lo que nos está rodeando en el mundo en este momento está hecho con poliofineas, que son pues partes de los plásticos que ellos van a reutilizar. El profesor de química de la Universidad de Berkeley y quien está dirigiendo este proyecto dice, lo que podemos hacer ahora en principio es tomar esos objetos y devolverlos al monómero, o el monómero. Oficialmente dice, mediante reacciones químicas que hemos ideado que rompen los enlaces carbono-carbono que suelen ser estables. Esta imagen, a ver si la podemos observar, esos son los científicos haciendo una observación a este proceso químico que han llevado y que dicen podría cambiar el mundo. Este avance, dice, es de gran importancia porque los plásticos de polioetileno y poliopripeno, poliopropileno más bien sería, presentan casi el 2/3 de los desechos de los plásticos de todo el planeta. Alrededor del 80% de ellos terminan siendo incinerados o en vertederos, afectando el medio ambiente, el océano, los ríos o muchos otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque no se degrada. Entonces, esta reacción sería volver a tener utilidad para los plásticos. Se ha intentado muchísimas veces y no se había logrado. Así que insisto, este cambio ojalá que pueda ser aplicable. Ya hay por ahí algunos videos en YouTube que están mostrando este avance de la Universidad de Berkeley. Ojalá, porque esto podría ser muy positivo para el planeta. También otro asunto importante, lo que está pasando el día de hoy o en estos días, ¿no? Es lo que está pasando en Honduras. Hay un escándalo en Honduras tremendo, un narcoescándalo. Y es que el ministro de Defensa habría renunciado en Honduras por una investigación a su papá, diputado por cierto, y cuñado de Xiomara Castro. Imagínense ustedes, cuñado y el ministro de Defensa inmiscuidos en estos temas. Según se sabe, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, junto al ministro de Defensa, pues estarían implicados en un caso gravísimo de narcotráfico. Según lo que reporta el ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, anunció que renuncia poco después de que su padre, el diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, dijera que dimitiría su escaño en el Congreso para someterse a una investigación sobre supuestos vínculos con el crimen organizado. Dice, para que se investigue con toda libertad he presentado mi renuncia, dice el ministro de Defensa, resaltando la integridad y el honor de su padre. Dice, tras rendir declaraciones en la fiscalía, el diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por cierto en 2009 en un golpe de estado. Bueno, situación tremenda. Mientras tanto, pues Xiomara Castro nombró a Rishi Moncada como la nueva ministra de Defensa de Honduras tras la dimisión de su propio. Bueno, así las cosas ahorita allá en Honduras, que para empezar, el hecho que tenga familiares y que ponga familiares pues dentro de los puestos más importantes de su gobierno, ya de entrada, pues es algo que
que habla bastante mal de ese gobierno. Y aparte de las implicaciones ahora que, bueno, supuestamente tendrían vínculos con el crimen organizado, un tema que pues ya veremos si eso se demuestra o no, pero pues aquí por lo menos lo que nos comentan desde gente que vive allá en Honduras, que dice que son situaciones muy complicadas que están viviendo en esta región y que pues sí se huele o se sospecha que hay pues implicaciones de este gobierno en cosas bastante oscuras. Por ahora, lo que se sabe, ¿no? Lo que han ofrecido es que ha dimitido de su cargo después de que lo hiciera también su padre, pues el ministro de Defensa, y luego Carlos Zelaya, primero Carlos Zelaya, el diputado, y luego después el hijo, que es el ministro de Defensa. Según lo que reporta, dimitieron por un informe del diario La Prensa, en la que supuestamente habría participado en el 2013 en una reunión donde estuvo un conocido personaje del crimen organizado. Supuestamente asegura este personaje que fue o que le tendieron una trampa. Esa reunión, dice, nunca tuvo lugar el aval del presidente Zelaya, nunca tuvo ni el aval ni el acompañamiento, mucho menos el conocimiento de esa reunión, según lo que dice la presidenta. Fue una reunión unilateral de mi parte, aseveró, y ese Carlos Zelaya fue mencionado desde marzo pasado en el juicio en el que fue condenado en Nueva York a 45 años el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por tema de crimen organizado, que aquí ya lo comentamos, ¿no? Entonces salpicó desde aquel momento, salpicó a otros políticos hondureños de una manera pues bastante intensa, y ahorita pues hay todavía movimientos o efectos dominó que están afectando a ese país. Y es que el fiscal general de Honduras, Joel Zelaya, que asumió el puesto en noviembre, por cierto, mandó un equipo a escuchar las audiencias en el juicio en Nueva York contra el expresidente hondureño para investigar a aquellos que fueran mencionados en el juicio y así poder continuar investigaciones actualmente en el gobierno actual, ¿no? Y personajes que pudieran estar involucrados en temas turbios. Pues un tema muy interesante. Por cierto, claro, ante esta situación pues ya reaccionó Maduro, ¿no? Porque pues Maduro es amigo de, ¿no?, todos los personajes más turbios que puede haber en Latinoamérica, de Ortega, de Xiomara, de Canel en Cuba, ¿verdad? ¿No? Puro personaje, puro corrupto, puro personaje metido hasta las chanclas en crimen organizado, en otros temas. ¿Qué dice Maduro? No, pues es que es una víctima, la pobre Xiomara, que por cierto fue esta presidenta de las primeras gobernantes, de las pocas y de las primeras, que fue a decir que, bueno, aceptaban que él había ganado supuestamente en estas elecciones. Nicolás Maduro pues ahora la respalda a ella con todo este caso de denuncia que hay pues en el tema de crimen organizado con la presidenta hondureña. Maduro dice que la presidenta de Honduras es víctima de un ataque cruel de los Estados Unidos, ¿no? Siempre es esa la narrativa venezolana, la narrativa cubana, la narrativa pues ahora también al parecer hondureña y Nicaragua. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se solidariza el día de hoy, o el día de ayer más bien, lo llegó a comentar, con su homóloga, ¿no?, Xiomara Castro, en lo que él llama un intento de golpe de Estado. Bueno, pero no, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está ese jaloneo? Mientras tanto, vámonos a otro asunto de lo que está pasando en el mundo en unos momentos más.